Sí, las cosas empezaron a no andar tan bien, digamos, ¿no? Por lo menos en términos de indicadores. Diría que lo que cambió un poco el humor de la gente tiene que ver básicamente con el nivel de actividad económica. O sea, esta es una economía que hace año y medio aproximadamente no genera empleo. Digo, usted puede agarrar todos los problemas de seguridad y todos los problemas adicionales, pero aparte es una economía que hace un año y medio que no genera empleo, más aún que elimina empleo del sector privado y en todo caso está compensado por empleo del sector público. Entonces, de alguna manera, el parate en términos de empleo, el parate en términos de aumento del salario real, es lo que la gente empieza a sentir en los bolsillos. Y los empresarios, por otro lado, empiezan a sentir cada vez más los problemas de competitividad. Es una economía que cada vez es menos competitiva con el resto del mundo, menos competitiva con nuestros vecinos. Y la competitividad muchas veces se la asocia, con razón, con lo que pasa con el tipo de cambio, pero no es solamente tipo de cambio, ¿no? Competitividad es infraestructura, son los caminos, son los trenes. Desgraciadamente hoy tenemos un accidente adicional en los trenes. Infraestructura es la energética. Es eso que nos genera un desequilibrio de 12.000 millones de dólares por año, comparado con 6 o 7 años atrás. Entonces, la falta de inversión en infraestructura por un tiempo pasa desapercibida. Y llega un momento que esa falta de infraestructura se hace sentir, a veces desgraciadamente con muertes, en otras ocasiones, como digo, con un requerimiento en el sector externo de la economía del orden de los 12.000 millones de dólares que se agrega a las restricciones o aumenta en todo caso las restricciones que tiene que poner el gobierno para tratar de no mostrar un desequilibrio en la cuenta corriente. Y uno de los datos claros que reflejan la falta de competitividad que están teniendo las empresas hoy es que son pocas las que están mirando los mercados externos para colocar sus productos y están tratando de frenar al máximo posible lo que se está enviando al exterior. La cuestión de paridad del dólar con el peso y las cuestiones de costos internos hacen que esta competitividad se siga resintiendo cada vez más. El gobierno hasta ahora ha insistido simplemente en restricciones a las importaciones, restricciones a los viajes, etcétera, etcétera, en lugar de tratar de mejorar la competitividad y mejorar nuestra situación en el sector externo a través de mayores exportaciones. Yo creo que el problema central empiezan a sufrir las economías regionales, ¿no? Ahí es donde se nota más la falta de competitividad, justamente porque la infraestructura tiene muchos problemas. Entonces, cuando uno más alejado se está de los puertos y tiene una infraestructura mala, los problemas de competitividad son todavía más fuertes. Y no se entiende muy bien todavía por qué hay impuestos a la exportación para productos regionales, ¿no? Estos impuestos a la exportación que se mantienen desde el vino a la fruta o hasta casi cualquier cosa que producen las economías regionales, ¿por qué sigue habiendo retención en las exportaciones? Es difícil de explicar. Yo creo que el primer mecanismo que uno debiera usar es eliminar algunos impuestos a las exportaciones, sobre todo cuando habla de economías regionales. Creo que a la larga los impuestos a las exportaciones no son una buena manera de recaudar en términos generales, pero me parece que ahora estamos ya en una situación de emergencia. Entonces, seguramente lo primero que hay que hacer es dejar de atrasar el tipo de cambio. Seguramente hay que mejorarlo algo, pero va a tener que ser un proceso gradual, porque si no hay un programa antiinflacionario y lo que uno intenta hacer es aumentar el tipo de cambio 30-40%, lo que hay es una aceleración inflacionaria y no mucho más. O sea, esa mejora de competitividad tiene que darse en el marco de un programa antiinflacionario. Y tiene que ser gradual esa mejora. Este programa antiinflacionario primero hay que reconocerlo, a pesar de que de distintas medidas se termina reconociendo indirectamente, pero congelamiento de precios no es solución nunca. No, claro. Claro que no es solución, pero es muy difícil, como usted bien dice, decir vamos a bajar la inflación. ¿Qué inflación? La de la INDEC dice 10%. Es alta, comparado con la América Latina, pero no tan alta. No, hay que bajar la inflación de 23-24%. Y por lo tanto uno tiene que fijar pautas en los ingresos, pautas en el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero, pautas en términos de aumento del gasto público, del orden de, no sé, si primero quiere ir a 18 o a 15. Ahora, claro, ¿cómo hace para decir que va a fijar pautas del 15 o 18 si el gobierno dice que la inflación es 10? Entonces, si no hay reconocimiento de la inflación, casi por definición no puede haber un programa antiinflacionario. Y eso es muy grave, eso es
yo no diría si es casi la madre de todos los males, porque a partir de ahí tenemos los problemas de competitividad, a partir de ahí tenemos los problemas de precios relativos, ¿no? Si no reconocemos esa inflación y ponemos en marcha un programa antiinflacionario, vamos a tener problemas en distintos aspectos de la economía. Y si usted cree que los impuestos en la República Argentina son caros y cada vez paga más, está totalmente en lo cierto, porque este momento histórico es el de mayor presión impositiva que ha tenido en su historia la República Argentina. El tema del no reconocimiento de ajuste por inflación, en el caso de las empresas, ¿no? Entonces estamos cobrando impuestos a los salarios y a las empresas simplemente por la inflación, no por aumentos reales de ganancia. Entonces se hace cada vez más complicado. Hoy día la recaudación impositiva depende cómo la mide, pero no baja del 36% del producto. Está un poco por arriba de Brasil. Brasil siempre estuvo 7, 8, 10 puntos por arriba de Argentina, estamos por arriba de Brasil. Muy por arriba del promedio de América Latina, que debe ser alrededor de 18, 19%, 20% en todo caso. Pero al mismo tiempo vemos que esa recaudación impositiva, que ya es demasiado pesada, yo creo, no se gasta muy bien, ¿no? Lo vemos en la infraestructura, en las deficiencias de la infraestructura, o sea, ni siquiera hemos usado esos recursos para construir ventajas comparativas a futuro. Me parece que nos quedamos solamente, y a mí no me parece mal, en algunos programas sociales, pero nos quedamos sin tratar de construir una Argentina mirando al futuro. Y para eso uno necesita una estrategia de país, a dónde va el país. Y esa es quizá una de las enseñanzas que Argentina debería sacar, no necesariamente del resto del mundo, que las hay, sino de América Latina, ¿no? Hoy uno mira Chile y en Chile hay una estrategia. Acordaron los sectores que van a priorizar, donde están poniendo los énfasis, que están haciendo con la innovación. En Brasil pasa lo mismo, aumentan los gastos en innovación. Pasa en Colombia. Está pasando en el resto de América Latina que los países definen una estrategia de largo plazo, una inserción internacional, definen cómo van a gastar en innovación, en qué sectores van a priorizar. Argentina sigue viviendo, desgraciadamente, del corto plazo. Y por último le preguntamos a Machinea con respecto a las perspectivas para el próximo semestre. Bueno, yo creo que algo va a repuntar el nivel de actividad económica en el segundo semestre respecto al primero, simplemente porque hay un efecto de los aumentos salariales, se van a notar en el segundo semestre, pues se están dando ahora, porque la presidenta acaba de anunciar un aumento del gasto social, que se va a notar en los próximos 3-4 meses, justamente antes de las elecciones, pero no sé cómo llamarlos, casi fuegos artificiales, generan un esplendor muy breve y cuando desaparecen no hay nada. Nada cambió en términos de competitividad, nada cambió en términos de rentabilidad en las empresas, nada cambió en términos de inversión y esa mirada de largo plazo sigue sin estar. Siempre está esa mirada de corto plazo, que es la mirada que nos llevó a generar estas distorsiones que tenemos, ¿no? Estas distorsiones que estuvimos, hasta hace poco estábamos pagando el gas $1,50 a los pozos argentinos y le pagamos a Brasil $10, o por el gas importado que traemos en los barcos $15 o $17. Entonces, esa distorsión es lo que finalmente redundó en que la inversión fuera muy baja y tengamos hoy día los problemas que tenemos de infraestructura en general.